Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, en el Pique de Falú, el tema de salud. Y vamos de inmediato a presentar a nuestro panel compuesto por el doctor Norman González Chacón. Doctor, bienvenido. Saludos, saludos. El doctor Norman Osvaldo González, bienvenido. Muy bien, muy saludos a todos. Ángel Barreiro, bienvenido. Saludos, licenciado. Saludos. El licenciado Carlos Pérez Sierra, bienvenido. Saludos. Y el pastor David Jonathan, saludos. Saludos a todas. Bienvenidos todos. Bueno, este programa hoy comenzó sabroso, señoras y señores, porque cada uno de nuestros invitados ya de entrada han recibido el pago de dieta por estar aquí en el programa. Que el pago de dieta en el día de hoy ha sido un rico y sabroso aguacate. Aguacate güiro, o sea. Aguacate güiro, ¿verdad? Con super pan. Ah, María, qué bien, ¿verdad? Con super pan, un aguacatito. Pega, bueno. Como yo sé que aquí somos bien instruidos, ¿cómo se dice en Brasil le dicen al aguacate? 7-1. Ah, 7-1. Clase catimba, la han dado a Brasil, señoras y señores. La peor pela en la historia de cualquier deporte. Sí, bien increíble, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahora pueden comer el aguacate tranquilamente, ¿verdad? Y disfrutar ¿El aguacate es fruta o es vegetal? Fruta. Fruta. Así que pueden disfrutar cada uno de ellos ya, mire, recibió ahí su... De hecho, en Brasil lo comen como postre. Ajá. No lo comen en ensaladas, más bien lo comen como postre. Oye, le echan miel y otras cosas. Ajá. Sí. Qué interesante. Acá lo comemos como acompañante al super pan. Con ajo, aceitito y ensalada. Sabe bueno. Sabe rico. En México, guacamole. De papa. En México es como guacamole. También. Sí. Majadito. Pero antes de entrar al primer tema, la grasa del aguacate es grasa buena. Excelente, excelente. Es una de las mejores grasas, junto con el de oliva, con el aceite de oliva, es una de las mejores grasas naturales que se pueden ingerir. Ah, pues mire eso, para que la gente tenga el conocimiento. Bueno, vamos a comenzar. Es abacate. ¿Abacate? Hay 2 o 3 abacates todavía que lo están buscando en Brasil después de la derrota ante Alemania. En la política hay mucho. ¿Verdad que sí? No, en la política no hay aguacate. No. En la política lo que son aguacatones. Entonces tú dices, cuando te dan un aguacate, tú dices, obrigado, abacate obrigado. Gracias por el aguacate. Qué bien. En Puerto Rico hay mucha variedad de aguacates, ¿verdad? Tanto los que se dan aquí en nuestro patio como los que se traen del exterior. Y hay gente que son expertos en el tema de los aguacates. Dependiendo de la forma del aguacate, le pueden identificar a uno de dónde viene el mismo. El más famoso es el robado. Sí, sí. Ese es el que pasan, ven un palo de aguacate y dicen, mira, aguacate, y el zoom. Sin permiso ninguno. No, pero porque, por ejemplo, mira este aguacate, mire la forma de este aguacate. Este es muy distinto a la... de Sabana Grande. Don Pepe de allá de Sabana Grande. ¿Son de Sabana Grande? Sí. Okay. De la finca Fabres. De la finca de los Fabres. ¿Cómo uno sabe cuando un aguacate está listo para el consumo? Porque está blandito, que corta suavecito. Sí, pero si yo lo voy a buscar al mercado, el dueño del mercado no me va a permitir que yo apriete el aguacate, ¿verdad? No, pero al coger la mano sin apretarlo, uno lo toca firme y se siente si está maduro. Déjame cómo está este. La pepa de este está suelta. Este está para mañana. Okay. Sí. Yo tenía un amigo, le faltaba el dedo pulgar. Y fue una vez a la finca donde venden vegetales y cuando lo cogió, pues, ve que no se le veía el pulgar. Entonces el hombre, ¿cuánto vale eso? Y dice, dame 50 chavos y ya le metiste el dedo. Ay, señor, ¿por qué yo me pongo a tocar este tema comenzando el programa? ¿Por qué se me ocurre? Ay, Dios mío, qué chiste. Si lo puedes agarrar. Qué chiste aguacatón, ¿verdad? Si lo puedes agarrar, lo puedes comprar. Sí, porque ya cuando están medios pasaditos, ya no lo puedes agarrar porque se te hunde la mano. ¿Sí? Ahora yo tengo curiosidad, ¿la pepa este aguacate será una pepa redondita o la pepa es de la forma? Alargada. ¿Alargada? Sí. Ok. Qué bien. Esto es una variedad Robinson, excelente. Se da muy bien en el terreno de Sabana Grande, en el área seca de la isla. Sabana Grande. Y tiene bastante agua, o sea, porque es tanto agua como cate. Tiene las dos cosas.
Yo creo que en la familia puertorriqueña, por lo menos para mis tiempos, cuando yo me criaba, prácticamente en todas las residencias puertorriqueñas había un árbol de aguacate. Sí, porque es una fruta tradicional en Puerto Rico. Y déjame decirte, yo no te lo dije a manera de chiste, que hay algunas variedades que son más cate que agua y otras que son más agua que cate. Todo va a depender de la combinación del terreno y de la variedad de la fruta, porque cuando es bueno, tú sientes la diferencia. Hay unos que saben a agua y hay otros que saben a cate. De hecho, los aguacates se utilizan también en esta temporada, en este tiempo que estamos viviendo, porque dependiendo de la cosecha, se sabe si vienen o no vienen fenómenos climatológicos, o sea que han sido parte de la cultura, ¿verdad? La gente dice, si el árbol tiene mucho aguacate, es que no viene nada, o es que viene. Cuando hay buena cosecha de aguacates, no viene huracán. Eso es lo que decía Dwight McDowell. ¿Te acuerdas de él? Eso era lo que él decía, y él ponía un aguacatito así ahí en donde él daba el tiempo en el canal. Entonces, si había la cosecha, él le preguntaba al aguacatero cómo estaba la cosecha y decía, pues está floja de aguacate, pues entonces viene huracán. Pero déjame decirte, lo que pasa es que cada 7 años la cosecha de aguacate mermaba. Ahora no se nota la diferencia entre cosecha y cosecho, porque la mayor parte de las plantaciones de aguacate son aguacates híbridos. Y el hecho de que sea híbrido, pues los ponen a parir a los árboles de aguacate en distintas etapas del año para que siempre haya aguacate. Y entonces no se nota la diferencia que hay cuando llegaba el año de descanso de los árboles, que es cada 7 años. Mira qué bien. Oye, que mucho uno aprende aquí en el Pique de Falú, ¿verdad? En el tema de salud. Mire que mucho hemos desarrollado el tema del aguacate. Y sí, yo pretender invadir el campo del compañero Pastor de Jonathan. No sé qué pasó en la dieta, pero mucha gente, el aguacate pudo haber sido un aliado del ayuno sustentado, porque alguna gente decía, no, yo sin aguacate no puedo comer. Y entonces, pues cuando no había aguacate, qué buen momento para ayunar, pero pasó algo en la dieta de los puertorriqueños que están... Bueno, lo que pasa es que cuando se mezcla la fruta, una fruta que no es enzimática como el aguacate, que es oleaginosa, se mezcla, por ejemplo, con un tubérculo, se produce gases en el estómago y en el intestino. El proceso de digestión es más lento y más difícil, por eso triste y lamentablemente tuvimos que eliminarlo. Hay alguna gente pues que siempre le ponen su aguacatito al ayuno sustentado, pero lo están dañando. Habría que entonces añadirle las frutas enzimáticas, piña, papaya y manzana para que no fuera tan fuerte la producción de gases y de fermentación, y aún así se puede producir lo que puede detener en parte el proceso curativo que se está dando en el ayuno sustentado. Ahora bien, hablando del ayuno sustentado, aunque todavía no hemos podido incluir al aguacate, sí, este año estamos abriendo y se están incluyendo muchos otros productos que van a entrar, que vamos a estar anunciando para darle un poco más variedad al ayuno sustentado, y entre ellos está la quinoa. Y posiblemente tengamos que hablar hoy de la quinoa, porque en el caso de la quinoa ya hemos hecho todas las pruebas con la quinoa. La quinoa sustituye al arroz perfectamente bien. La quinoa sustituye a otros productos y se puede mezclar sin que se produzca fermentación y gases. Así que estamos haciendo esas pruebas en distintos individuos con distintos tipos de procesos digestivos. Con la quinoa se puede hacer pan, con la quinoa se puede hacer leche, con la quinoa se puede hacer horchata, con la quinoa, o sea que lo estamos considerando como parte del legado que Dios ha dejado por ahí y que los hombres todavía no han hibridado, ni han intervenido químicamente, ni lo han dañado. Así que
es muy probable que ya dentro de muy poco tiempo oficialmente estemos añadiendo la quinoa al ayuno sustentado, y eso va a ser interesantísimo porque se pueden hacer pancakes de quinoa, se puede hacer, como dije, pan, se pueden hacer bizcochos de quinoa, se pueden hacer muchísimos, y estamos haciéndolo ya. Estamos en ese proceso de experimentación y de ver cómo el sistema lo recibe, el sistema del enfermo. Ver, estamos hablando de personas enfermas que necesitan hacer ayuno para poder fomentar un proceso curativo en su organismo. Y en esos casos, pues tenemos que asegurarnos, estar sumamente seguros de que en ciertas personas no va a traer problemas ese cambio. Pero hasta el momento, las pruebas que hemos hecho son positivas, que la quinoa puede ser añadida al ayuno sustentado. Así que esté pendiente, señoras y señores, esté pendiente. Tenemos que hacer la primera pausa. Señoras y señores, vamos a regresar con más aquí en el Pique de Fuego a través de Tigua TV. Este programa está sabroso, señoras y señores, el Pique de Falú. Para mi fan. Bueno, vamos a continuar, señoras y señores. Ay, Dios mío, empezamos hablando del aguacate. Barreiro, licenciado en naturopatía, usted tiene que saber que decían que cuando uno tenía un árbol de aguacate sembrado en la casa, si el árbol no daba fruto, que uno cogía un clavo supuestamente y le ponía el clavo y que florecía. Decían los viejos, yo no sé nada de eso. Yo no había nacido cuando eso. Esa es buena, me gustó esa. También decían que si uno clavaba un clavo en Viernes Santo salía sangre, y yo eso era precisamente lo que hacía porque me gustaba saber si era cierto o no. El sistema. Le gustaba verificar el sistema. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Retar el sistema, pero fíjate, ya que estamos en el aguacate, es bueno. No, pues, ¿cómo que estamos en el aguacate? No, que ya que estamos en el tema, ya que estamos en el tema del aguacate, tengo una noticia ahí con unos visuales bien bonitos que habla de las 10 características más importantes del aguacate. Ah, pues vamos a verlo. ¿Sí? Ay, mira qué cosa bella. Mira eso. Dice ahí que regula los niveles de colesterol. La cantidad de ácido oleico ayuda a regular. Número 2, mantiene los huesos fuertes. Mantiene los huesos fuertes. Vamos al próximo. Previene el cáncer oral. Así que se supone que la gente que utiliza batidas de aguacate, mira. No le da cáncer oral. Protege la salud del cerebro, pues porque la vitamina B, el ácido fólico y los ácidos grasos esenciales son los que ayudan a mantener la salud del cerebro. Regula la presión arterial porque es rico en potasio. Ahí tiene. Mantiene los ojos sanos porque tiene grandes cantidades de luteína. A veces la gente por ahí paga muchísimo por un suplemento de luteína cuando podrían disfrutárselo ahí con el superpan, el pedacito de aguacate y los niveles de luteína para los ojos. Fortalece el sistema inmunológico.
Tiene vitamina C. Cuando No está ácido así- ascórbico, cuando como está dice así ahí, con no la- ácido ascórbico, como dice ahí, es Cuando está con vitamina C la natural. cebollita fortalece también El sistema el inmunológico. paladar, Sí, sí. Ahí también ayuda a regular la diabetes, precisamente como parte del balance de las grasas monoinsaturadas. Sabemos y hemos hablado aquí de que las grasas saturadas son las que interrumpen la acción de la insulina en las células, producen resistencia y previene el cáncer también de la próstata, según el doctor David Heber de la Universidad de California en Los Ángeles, por el efecto también de la luteína. Un 25% de disminución de cáncer de próstata por los efectos de la y luteína. combina con la quinoa. Déjame explicarte eso. Es raro el hecho de que la quinoa tú la puedas combinar con el aguacate y cae bien, pero la papa no la puedes combinar con el aguacate. ¿Ves? Porque entonces se producen gases. Así que Sí, pero la combinación de cereal con oleaginosa es como si fuera, Es más compatible. comer el grano o el cereal con aceite de oliva, ¿ves? Porque el aguacate es lo que podríamos decir equivalente a una oleaginosa igual que la aceituna. Ajá. Esta es la aceituna Son- del son. Caribe. Bueno, La aceituna del Caribe. vamos a pasar al próximo tema que tiene que ver con un político. De hecho, ahorita vimos ahí uno de los visuales que decía que el aguacate sirve para el cerebro. No he dicho nada. Mi mamá le dijo una vez, yo era Ya. chiquitito, y mi mamá le dijo a mi hermana, Ah. los hombres son como los aguacates. Algunos tardan en madurar y otros están podridos. Pero si ayuda al cerebro, yo creo que sería bueno sacar una partida en el presupuesto, ¿verdad? Para vamos al tema. Vamos a hablar de un político o expolítico, aunque un político nunca se convierte en expolítico. Toda la vida lo es. Bill Clinton, expresidente de la nación norteamericana de los Estados Unidos, ha hablado en varias ocasiones por qué él se convirtió en vegano. Pero ¿qué fue lo que pasó en la vida del expresidente Bill Clinton que tuvo que tomar esta determinación de convertirse en vegano? Doctor Norman Osvaldo González Rivera, estamos con usted. Adelante. Bueno, luego de unos episodios lamentables, ¿verdad? De salud o de trastornos de su salud que sufrió el presidente o el expresidente Bill Clinton, pues asesorado por unas amistades, médicos que ya estaban haciendo investigación y estaban viviendo el cambio de estilo de vida hacia unos veganos donde no estaban consumiendo nada de leche, queso, huevo, ningún tipo de carne ni pescado, pues él decidió incurrir en este estilo de vida y ver cómo podía prevenir episodios subsiguientes de situaciones como la que había tenido de su corazón. déjame decirte algo que no está aquí en el artículo, que lo estuve mirando y que yo lo sé a ciencia cierta porque yo tuve en mis manos material de Hillary Clinton mucho antes que él tuviera este evento o accidente cerebrovascular que él tuvo, ¿no? Vamos a decir un evento porque hay que usar la palabra accidente, que a mí como que me choca, pero antes que él tuviera este problema y que él se hiciera vegetariano, ya la reforma de salud de Hillary Clinton contemplaba que la dieta vegetariana era mucho más saludable. Inclusive el plan de la reforma incluía la orientación nutricional encaminada hacia una dieta vegetariana. En mis manos yo tuve ese documento, un documento muy grande de la reforma, tuve ese privilegio de poder hojearlo y mirarlo, y en ese documento se estaba enfatizando la alimentación. Yo no me explico por qué esa reforma nunca llegó a tomar auge y a tomar que hubiera sido excelente para la nación americana. Es la misma de Obama ahora, pero claro, la han afectado, la han recortado, la han deformado. No es exactamente la misma reforma que Hillary. O sea que Hillary estaba bien clara en este asunto de la salud y del vegetarianismo, y posiblemente eso también influyó en Bill Clinton para que en el momento que le dan el diagnóstico nefasto y que se ve
contra, digamos, contra el sistema en un hospital con miles de exámenes, pues obviamente él tiene que haber recapacitado, ellos tienen que haber conversado al respecto y posiblemente la decisión en parte fue tomada precisamente porque ellos tenían toda la evidencia en sus manos y se estaba proponiendo a la nación para evitar infartos, para evitar obstrucciones arteriales, para evitar accidentes cerebrovasculares, para evitar toda esta gama, hipertensión severa y todos estos problemas que vienen detrás de una mala alimentación. Yo pienso, doctor González Chacón, que la razón por la cual esa información no ha llegado a la nación norteamericana es por las mismas razones que las bondades del ayuno sustentado solamente se exponen desde foros como este en TIVA TV y en el Instituto Bioético, porque en Puerto Rico hay miles de personas que pueden hablar acerca de las bondades del ayuno sustentado, de cómo se han ido sanando al ingerir una dieta sencilla, fácil de digerir. Sin embargo, en las escuelas en Puerto Rico todavía están hablando de que una dieta balanceada incluiría, por ejemplo, arroz integral, que es un arroz tan difícil de digerir que prácticamente lo que hace es que interfiere con los procesos de sanación. Y mirando la noticia aquí del expresidente Bill Clinton, mire qué interesante, dice que a los 66 años Bill Clinton todavía viaja y trabaja a un ritmo que agota a varios de sus empleados que son hasta 3 décadas más jóvenes que él. Pero lo que me llamaba la atención no es eso, dice que no obstante, a pesar de lidiar con una enfermedad cardíaca, mire, es interesante que por un lado dicen que tiene muchísima energía, pero por otro lado todavía ponen en tela de juicio su salud. Su salud. Es posible que él se haya sanado, pero no lo investigan. ¿Por qué? Porque tal vez no les conviene hablar de que una dieta vegetariana es mucho más efectiva que la dieta promedio del norteamericano y el puertorriqueño. Y de hecho ya él se había sometido a 4 bypass. Antes, cuando él toma la determinación de ser vegetariano, ya se había sometido a 4 bypass y entonces colapsa una de estas mallitas. De estas mallas colapsa y entonces cuando va de camino para el hospital, casi perdiendo el conocimiento, entonces él dice, no, yo voy a hacer una transformación en mi vida, yo voy a cambiar mi vida. De hecho, Chelsea por muchos años había sido vegetariana, de hecho se le perdonaba la vida todos los años al pavo en Acción de Gracia, allí en Casablanca. O sea, ya era costumbre que traían y entonces por petición de Chelsea se le perdonaba la vida al pavo. O sea que ya había un trasfondo, como tú mencionabas, de unas tendencias hacia un estilo de vida más saludable. Ya habían recibido una información y entonces ahí en ese momento, cuando él ve que su vida está en peligro, es que toma la determinación de hacer estos cambios que entonces ahora se dedica a divulgarlos a través de una fundación que ha desarrollado. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Voy a aprovechar la pausa para el regreso, entonces ustedes profundicen en ella. ¿Por qué hay que esperar a tener estos episodios, verdad? Nuestra salud para entonces tomar la determinación del cambio. Oye, si sabemos las consecuencias, ¿verdad? Porque otras personas lo hemos visto. ¿Por qué tenemos que esperar a que nos dé el ataque al corazón, el choque cardiovascular, ¿verdad? Para no decirle accidente. ¿Por qué tenemos que esperar que se nos tapen las arterias? Porque tenemos que esperar que los órganos posiblemente se nos vayan a lastimar para entonces decidir hacer el cambio. Sí. Pero él dice, simplemente decidí. No me lo diga ahora, no me lo diga ahora. Déjelo ahí, déjelo ahí para el teaser, ese es el teaser. Ahora la gente se queda pendiente ahí a ver por qué fue que se tomó esa decisión. Regresamos en breve.
Estamos de regreso aquí en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta está en el aire y yo sé que usted está esperando la respuesta. Se plantea, ¿verdad?, que pues mucha gente espera a tener situaciones complicadas de salud para hacer el cambio. ¿Por qué se espera? Vamos a ver, usted me iba a decir algo que el expresidente Bill Clinton planteaba por qué hizo el cambio. Él dice, simplemente decidí que era una persona de alto riesgo y que ya no quería hacer más tonterías. Quería vivir para ser abuelo, dice Clinton. Ahí está. Ahí fue donde se confrontó con la realidad y pasó esa lamentable situación que lo puso entre la vida y la muerte, o entre la posibilidad entre la vida y la muerte, y entonces decidió tomar esa decisión, y estoy seguro que basado en información que ya tenía, ¿ves? Que había postergado. Dígame, licenciado Carlos Pérez Sierra. Posiblemente la hija se lo haya dicho muchas Quiero veces. decir un par de cosas, pero antes, en cuanto a esa, esto muestra que un expresidente siempre tiene algún tipo de poder o de influencia en una nación. Fíjese que él ha podido convencer a una persona que se haga vegano, que es a él mismo, pero que eso no tiene efecto en el resto de la población. Y eso es un mensaje para usted que nos está escuchando, que quizás que está esperando aprobaciones del gobierno, de la agencia tal, del Departamento de Salud. Mire, no existe, no lo va a ver, nadie le va a aprobar el cambio, que no sea usted mismo. Usted es el que puede validar el cambio si entiende eso, y simplemente podemos utilizar de ejemplo a lo que nos dijo el expresidente Bill Clinton en cuanto a ese extremo. Quería comentar, Falú, si me lo permite, sí, en cuanto a la noticia, que la noticia trata de un encuentro entre un periodista que ha cubierto su vida luego de la presidencia en distintos momentos y le ha hecho varias entrevistas. Y entonces, cuando ve esta comida, él ve que hay ausencia de carne, de marisco, de productos lácteos y demás. Y entonces, él observa que todo es vegetariano, específicamente vegano, y no solo eso, que la comida es sabrosa. Bueno, en cuanto al aspecto gastronómico light de la noticia, pues, como ustedes saben, no son las carnes las que le dan alimento, las que le dan sabor a los vegetales, son los vegetales los que le dan sabor a las carnes. Incluso los mariscos, que tienen un sabor característico, usted los reproduce con las algas marinas. Así que no se trata de que la carne le dé sabor a lo otro, sino es todo lo opuesto. En cuanto a la variedad, pues sí, él estaba aquí en un hotel y pudo pedir de todo lo que había allí, de todos los vegetales, pero usted puede hacer variedad. Usted no tiene que ser un expresidente para tener esta misma variedad. En primer lugar, usted ha escuchado por estas ondas que el ayuno sustentado, lo puede usted tener saludable con poquitas cosas a la misma vez. Y no solo eso, le va a decir que su comida debe ser simple. O sea que si usted quiere variar, incluso usted no tiene que comerse el mundo entero en una sola comida. Usted puede tener una comida con uno o dos componentes y entonces guardar para la próxima y establecer variedad de ser necesario, como no necesariamente tiene que ser la variedad y puede repetir lo mismo. En ese sentido, pues no hay que tratarse de un expresidente y tener los medios de ordenar todos esos vegetales. Con poquitos vegetales se puede lograr, y el sabor siempre quien lo da son los vegetales y las especies. Claro, es como tiene una fundación precisamente para promover dietas saludables y estilos de vida saludables. Él, al igual que nosotros mismos, nos hemos visto en la obligación, pues, de preparar menús variados y de una gran cantidad de platos y sabores, para que aquellos que piensan que la dieta vegetariana es una dieta aburrida, o que no tiene sabor, o que no es, pues no es agradable al paladar, pues que se convenzan. Pero eso realmente lo hacemos para sencillamente convencer a la gente, al que quiere que lo convenzan, porque el que no quiere convencerse, pues no, por más que tú le presentes todo eso, si no come carne, no se va a sentir satisfecho, y ellos tienen su derecho a enfermarse y a morirse de la forma que ellos quieran. Esa es una de las libertades que todavía tenemos en este hemisferio, y gracias a Dios que no meten preso a la gente que se suicidan, porque si
Si metieran preso a la gente que se suicida, pues habría que meter preso a todos los que están comiendo carne porque se están suicidando. Y pienso que una de las razones también que en el planteamiento que hizo Luis Enrique Falú hace un rato, antes de terminar el segmento anterior, sobre por qué las personas se resisten a iniciar en una dieta vegetariana, hay también otros factores envueltos. Mira, el ser humano se resiste al cambio y en este caso yo he observado que una de las razones principales es porque las personas están tan tóxicas. Hay que tomar en consideración que muchos de los alimentos procesados que se ingieren hoy en día utilizan ingredientes que han sido formulados con el propósito de crear una dependencia, una adicción en las personas, como el cigarrillo. ¿Cuándo es que la persona por lo general deja de fumar? Bueno, cuando le dicen que tiene cáncer del pulmón o enfisema, y aún así algunos lo cuestionan. Así es que esa es también una de las razones principales. Las personas tienen que pasar por eventos a veces traumáticos para entonces tomar decisiones sobre sus estilos de vida. A veces me han preguntado de por qué Dios permitió el dolor, el sufrimiento en el mundo. Entonces yo digo, bueno, es que el dolor y el sufrimiento fueron diseñados para producir cambios. Porque el ser humano se acostumbra a cosas que si no fuera por el dolor, dicen que el 95% de las personas que van a un dentista es porque le duele una muela. Que el 90% de las personas que se hacen un chequeo, que van a un laboratorio de sangre y ese tipo de cosas, es porque sienten dolor de cabeza porque tienen algún malestar ya en el cuerpo. El dolor produce cambios. La vida es como una autopista. Hay varias salidas, pero si usted no le hace caso a ninguna, va a llegar al peaje y en el peaje hay que pagar. Sí. Bueno, me decía a mí un paciente hace poco, ahora que el compañero Barreiro pues trae este asunto de fumar, que el médico le indicó que tenía que dejar de fumar porque había una mancha en su pulmón. Y entonces fíjense la mentalidad de muchas personas. Me dice, cuando dejé de fumar, entonces fue que me empecé a sentir mal. Precisamente por ese efecto de adicción y dependencia que se produce a nivel neurológico de bienestar cuando las personas se hacen adictos, no solamente a esos químicos que le añaden a los productos, sino también a toda esa cantidad de hormonas que segrega el animal cuando está en el proceso de que lo van a sacrificar. Eso crea euforia en muchas personas, crea esa sensación de fortaleza y bienestar, y no saben que lo que está actuando en su sangre y en su sistema son residuos de esas hormonas, de adrenalina y de muchas otras sustancias que se segregaron en la sangre de ese animal en el momento previo antes de morir. O sea que nosotros los naturópatas no solamente tenemos que trabajar con el aspecto fisiológico del paciente, sino también con la psique. Mira, hablando de pacientes, hace poco me llevaron una niña de 15 años de edad allá al instituto con una condición crónico-degenerativa a temprana edad. Y lamentablemente cuando comencé a hablarle a la niña acerca del cambio en el ayuno sustentado, le provocó llanto y desesperación, cuando la alternativa que tenía era un tratamiento invasivo que podía poner muy bien en peligro su vida, como consecuencia de los efectos iatrogénicos del tratamiento mismo. O sea que uno tiene que ser como que psicólogo también en la clínica allí con algunos pacientes, lamentablemente por el hecho de que, mira, este producto que utilizan mucho en los platos chinos, el monosodium glutamate. Sí, ese mismo. Eso es un ingrediente adictivo, es una neurotoxina que afecta significativamente la salud de la persona. Y no obstante, es utilizado ampliamente para que una persona luego deje de comer esos alimentos. A todas las ensaladas, en todos los restaurantes. Así, por un proceso largo de desintoxicación. Sí. No, y los químicos usados como un preservativo en prácticamente todas las ensaladas. Y la mayor parte de estos químicos que contratan estas grandes compañías de alimentos, los contratan precisamente para generar combinaciones que puedan hacer que la persona desarrolle dependencia al producto que ellos están produciendo. Y precisamente la dependencia se crea muchas veces creando desbalances en el organismo, porque no se está satisfaciendo la necesidad fisiológica del cuerpo, y entonces crea esta falsa sustitución a través de esos ingredientes de lo que de verdad necesita el cuerpo, sentando las bases para deficiencias mayores. O sea que
que por un lado estos químicos le dan la sensación a ustedes que le están proporcionando lo que necesitan, igual que cualquier droga. Pero por otro lado, se está dejando de proporcionarle al organismo lo que necesita y entonces por eso es que se cae en situaciones crónico-degenerativas cuando al tiempo entonces se manifiesta la verdadera causa del problema, que si se hubiese atendido a tiempo, dándole lo que el cuerpo necesitaba fisiológicamente, dándole a través de una alimentación sencilla las vitaminas, los minerales y los aminoácidos que el cuerpo necesita, no se hubiese llegado a esos trastornos que degeneran en trastornos psiquiátricos, trastornos metabólicos y otro tipo de condiciones que son los que sientan las bases para la mayor parte de los problemas de salud que tiene la población. Bueno, voy a dejar ese tema ahí. Voy a introducir el próximo tema de una información que sale donde plantea que el exceso de consumo de proteínas es tan malo como fumar. Yo sé que el licenciado rápido va a cuestionar exceso. ¿De qué se trae? ¿Qué es eso? ¿Qué cantidad es eso de proteína? ¿Cómo que es tan malo como fumar? Licenciado Carlos Pérez Sierra, empiezo con usted, dele. Sí, esa es la pregunta. ¿Cuánto es mucho? Si quieres te sientas aquí, tú lo dijiste muy bien. O sea, ¿cuál es el exceso y qué es mucho y qué es poco? La proteína, como hemos aprendido, es una estructura, es un producto terminado, que muchas veces nos empeñamos entonces en comerla, pero entonces el proceso de digerir una proteína es toda una historia, porque como es un producto terminado, hay que hacer lo que en nutrición le llaman un breakdown, que eso es una palabra que se oye bonita, pero es un poco complicado para el sistema, porque una persona que está enferma, digamos, bueno, y aunque no esté enferma, porque si está sano se va a enfermar, se alimenta de proteínas, ¿a qué está obligando el cuerpo? A que el cuerpo haga el breakdown de esa proteína, y en el proceso de hacer ese breakdown de proteína, pues hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo, y se crean productos residuales, Falú, de esa digestión de proteínas, para al fin y al cabo lograr ¿qué cosa? Lograr separar unos aminoácidos. Y entonces como que la moraleja, como que era más sencillo haber ingerido los aminoácidos desde un principio, para que entonces a partir de aminoácidos que tenga el cuerpo los agrupe y forme la proteína. Porque si yo me como un maní, como ninguna parte de mi cuerpo es maní, hay que descomponer ese maní de alguna manera, y eso, entonces estoy entrando en una serie de procesos que no tienen nada que ver con la alimentación, que lo que tienen que ver es con que cargan el sistema. Pero alguien puede decir, bueno, pero el sistema lo puede hacer. Bueno, el sistema puede hacer muchas cosas, pero el sistema, o sea, pero yo puedo correr. ¿Cuántas puede hacer a la misma vez que sean saludables? Claro. Esa es la gran pregunta. Y ahí lo vamos a dejar porque en este segmento al regreso vamos a profundizar. Y de hecho hay gente, doctor Norman González Chacón, doctor Norman Osvaldo González, licenciado Ángel Barreiro, pastor David Jonathan y licenciado Carlos Pérez Sierra, que dice, ya yo no consumo proteínas porque yo no como carne. Yo no como carne. Yo lo que hago, me hago una batida. Me tomo la batida y con esa batida me sustento. Pero carne, no, yo no como carne. Regresamos en breve.
Bueno, aquí estamos de regreso en el pique de Falú. Ángel Barreiro, yo no como carne. No, carne, no, hombre, no. Pero me tomo una batidita de proteína porque usted sabe. Adelante, profundice ahí. Eso es lo que dice gente, ¿sabe? Eso es lo que mucha gente plantea por ahí. Bueno, sí, lo que sucede es que hay muchas otras formas de proteína que también son de origen animal. Por ejemplo, hay muchas bebidas de estas que utilizan derivados de la leche de la vaca y otras sustancias cuyas proteínas son igualmente difíciles de descomponer o to break down, como dijo el licenciado Pérez Sierra, y obviamente eso se puede observar sobre todo en los niños. Muchos niños no consumen tanta carne, pero usted puede ver la cantidad enorme de leche de vaca que toma y otros derivados como quesos, etcétera, y usted puede ver una plétora de síntomas que se desarrollan y enfermedades agudas y muchas de ellas crónicas. Hoy en día es fácil ver niños con artritis y otras condiciones prematuras que antes solamente se daban en adultos, así es que hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee y las premisas de las que uno parte cuando, pues, a la hora de tomar decisiones. Doctor Norman Osvaldo. Bueno, este estudio que fue publicado en el Journal Cell Metabolism toma como referencia los estudios del doctor Longo que hemos hablado aquí sobre la restricción calórica y el ayuno intermitente, y citando las palabras del doctor Longo en este estudio, ¿verdad? Durante un simposio en Australia, dice que hemos estudiado los organismos simples, tanto humanos como en ratas, y hemos tenido la evidencia convincente que una dieta alta en proteína, particularmente proteína de origen animal, vamos a ver si nuestro director consigue ese párrafo, que es el que está sombreado de color mostaza, tanto las proteínas de origen animal son tan malas como fumar para su salud. Y esto lo dijo en ese simposio sobre el efecto de las proteínas y las enfermedades de tipo crónico degenerativo. Ahí lo dice, ahí está en el artículo, si lo echo un poquito para la izquierda. Y más, dice, sombreado de color mostaza, lo pueden leer ustedes mismos ahí. Y abajo dice, high protein diet has higher risk. Higher risk. ¿Ok? O sea que una vez más se corrobora y se confirma lo que hemos estado diciendo por muchos años, que la proteína y la grasa saturada, la combinación de proteína y grasa saturada, porque fíjate que casi cada vez que usted come una dieta de estas que son altas en proteína, también está consumiendo grandes cantidades de grasa. O sea que esto es algo que no se puede saturar cuando usted come carne, no se puede separar cuando usted come carne. Y ya usted verá cómo la comunidad científica, porque fíjate, ya estaba oyendo esta mañana una noticia donde están encontrando unas especies unos tipos de proteína extraños vinculados a la enfermedad de Parkinson. Se han hecho otros estudios donde se están vinculando proteínas a los problemas degenerativos de las arterias, en la íntima de las arterias. Se están encontrando otro tipo de proteínas y anticuerpos, particularmente contra proteínas en el cuerpo cuando hay enfermedades autoinmunes. Y poco a poco usted va a ir viendo cómo los científicos van a ir evidenciando poco a poco el daño que ha hecho, se va a ir descubriendo, ¿verdad? Porque esto es una verdad que no se puede tapar por siglos y siglos, ¿verdad? El daño que ha hecho el consumo de proteína animal, precisamente porque la genética de la proteína animal es distinta a la de los seres humanos, y cada vez que usted ingiere proteína de origen animal, el cuerpo tiene que tratar de transformar esa proteína. Cuando hay deficiencias en su sistema digestivo, toda esa genética de esa proteína que es extraña para su cuerpo se convierte en materia extraña que se acumula en las arterias, se acumula en los tejidos, en el sistema nervioso central, en la superficie de los nervios, en el líquido extracelular, dentro de las articulaciones, que es después lo que el sistema inmunológico ataca, creando estas situaciones de inflamaciones crónico-degenerativas que sientan la base para la mayor parte de las enfermedades que existen hoy en día. González Chacón. Hace 50 años que yo lo estoy diciendo. Y realmente le he dicho tantas y tantas veces que pienso que muchas personas se cansarán de escucharme diciendo la misma cosa. Pero fíjate
que toda la evidencia científica que va saliendo, todos los estudios que vienen, están confirmando lo que yo hace 50 años dije. Están confirmando lo que hace 40 años dije. Están confirmando lo que hace 30 años. ¿Saben quiénes fueron los primeros que se escandalizaron cuando yo lo dije? Los propios naturópatas de aquel tiempo. Cuando dije, porque entonces lo que se cambiaba era del arroz común pulido al arroz integral y se añadía proteína de granos y se añadía proteína de maní, de todas las oleaginosas. Y yo siempre dije, no, eso no puede ser así. Y de hecho, cuando yo veía a los pacientes que venían, que estaban en ese régimen, yo los veía tan sobrecargados en su sistema como los que comían carne. O sea, no se veía la diferencia. Mejoraban un poquitín en unas cosas, pero tardaban muchísimo. Tan pronto yo los ponía en el ayuno sustentado o en la monodieta, que fue la primera que utilizamos, que se parecen mucho. Monodieta a ayuno sustentado son dos términos que yo creé precisamente para identificar un tipo de alimentación baja precisamente en proteína, porque yo veía que la proteína era lo que más le afectaba a la gente, lo que más inflamaba a los que estaban inflamados con enfermedades autoinmunes, lo que más le afectaba a los que tenían tumores, porque la proteína es lo que hace crecer los tumores. Y a pesar de que se use proteína vegetal, como la proteína de soya, que yo siempre la señalé que no me gustaba, fíjate que hoy día está prácticamente eliminada, no solamente porque la soya prácticamente en todo el mundo es transgénica, sino porque es una proteína muy difícil de romper en el sistema y el cuerpo no la puede convertir en aminoácidos fácilmente. Y esa es la razón por la cual yo siempre recomendé una dieta muy baja en proteína. Y fíjate que ahora todos los estudios me dan la razón. Y deben haber miles de personas, miles y miles de gente, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, que se beneficiaron de ese cambio. Gente que pasaron por nuestras manos en Nueva York, que pasaron en Texas, que pasaron en Florida, en todos los sitios donde pudimos trabajar y que se les recomendó ese programa, todavía disfrutan de buena salud. Doctor, y sería bueno aclarar que en este estudio consideran un high protein diet, o sea, una dieta alta en proteína, donde al menos el 20% de las calorías consumidas vinieran de proteína. Asumiendo ese mínimo 20%, o sea, es una quinta parte. Todavía es mucho. O sea, yo conozco personas que se comen un canto de carne y más nada. Y un pedacito y una hoja de lechuga. O sea, que para que sea alta en proteína, bajo los términos que aquí se definieron, basta con que llegue al 20%. ¿Sabes? Sí, o sea que es lo que hemos dicho aquí anteriormente, que la gente come 10 veces más proteína que lo que se considera, 5 veces o 10 veces más proteína de lo que se considera ya exceso de proteína. Y dice aquí el mismo estudio que los participantes de más de 50 años que comen dietas altas en proteína también tienen 4 veces más de morir de cáncer o complicaciones de la diabetes. Sin embargo, el artículo entra en una contradicción posteriormente, porque menciona que las personas de 65 años o más que ingieren niveles elevados de proteína tienen el efecto completamente contrario. O sea, que todavía tienen un largo trecho por recorrer estas personas pero es que no realizan evidencia científica para decirlo. Esa es la hipótesis que que los nutricionistas levantan. Esa precisamente es la guerra que yo tengo con eso, porque es que yo veo que no hay evidencia científica para decir eso y lo siguen diciendo por costumbre. Óyeme, en esta misma semana había una nutricionista en el Canal 11 y estaba ella diciendo que sin proteína no se podía vivir, que esas dietas extremas, era como las llamaba, que son bajas en proteína, la gente se desintegra. Y yo dije, ¿dónde estaré yo desintegrado
Oye, que hace 40 y pico de años que eliminé la proteína completamente de mi vida. Esos comentarios son como los del estudio que analizamos en otro programa hace 1 o 2 semanas atrás, donde luego de que se hablaba de las bondades del consumo de vegetales y demás, se decía que no servía para bajar de peso. Una total y absoluta contradicción. Bueno. Al final Se del desintegra uno de la sociedad moribunda que hay. Eso sí. Bueno. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Gracias Ángel Barreiro, gracias doctor Norman Osvaldo González Rivera, doctor Norman González Chacón, licenciado Carlos Pérez Sierra, Pastor David Jonathan, gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a todos. Por favor, me pueden devolver los aguacates de utilería, que me los voy a llevar y guardarlos. Será para la próxima semana. Me pueden devolver en confianza. Si me alcanza. Pastor, ese look. Bueno, por el sol. De aquí a allí, pero yo me las quito después. Mire, bendiciones, que la pase bien.